Hola, vamos a comenzar con las sesiones de enfermedades asociadas al tracto digestivo y estas en general no se van a asociar solamente a cuadros de vómito y diarrea, sino que debemos partir por las lesiones y alteraciones en la cavidad oral. Dentro de esto, la principal enfermedad que vamos a ver como lesiones de la cavidad oral son estas lesiones proliferativas inflamatorias que son muy marcadas en el caso de los gatos, que corresponden a la gingivostomatitis crónica. Por sus siglas va a ser FSGS, es como la van a ver escrita. Es una enfermedad inflamatoria inmunomediada de la mucosa de los gatos. Es una lesión muy frecuente de ver en nuestros pacientes, a pesar de que habla de una prevalencia de un 0,7 o un 12%. La verdad es que es muy frecuente que estemos tratándola dentro de la clínica de nuestros pacientes y se va a nombrar o la vamos a ir describiendo como mucositis gingival dependiendo del lugar donde esté ubicada la principal cantidad de cuadros inflamatorios. Mucositis caudal en estas partes o mucositis alveolar cuando está mucho más asociada a los dientes. Esta enfermedad en general se asocia a desórdenes de tipo inflamatorios, se considera desórdenes secundarios, y estos desórdenes secundarios es asociado a todas estas siglas que ven acá: calicivirus felino, herpes virus felino tipo 1, leucemia viral felina o sida felino, a enfermedades dentales, a conceptos de estrés ambiental o hipersensibilidad del paciente. Por lo tanto, se dan cuenta de que es una enfermedad multifactorial en la que generalmente vamos a tener, o lo que se detecta, es una enfermedad de tipo inmunomediada que le causa muchos problemas a los gatos en realidad. Calicivirus felino, como vamos a ver un poco más adelante, es una enfermedad que da signos respiratorios y además da signos en la cavidad oral, y es por eso que en general se le considera como una de las principales patologías infecciosas que tendrían alguna relación con esto. Hay una alta incidencia, pero no significa que haya una causa. Hay asociación, pero no causa con esto, ¿ya? El efecto ambiental. Cada día estamos más preocupados en estos momentos de, afortunadamente, de el efecto del ambiente en los gatos, cómo manejarlos, cómo mejorar la calidad de vida, cómo mejorar el entorno, qué tipo de enriquecimiento ambiental damos o no. Y en estas casas en que hay mucho más gatos, las casas multigatos, hay una mayor prevalencia de estas enfermedades crónicas orales. Se supone, se cree que hay asociación nuevamente por una mayor cantidad de infecciones o no en este caso. La periodontitis ocurre en los gatos con esta gingivostomatitis crónica, por lo tanto es considerable que estos pacientes además tengan una lesión resortiva dental. Por lo tanto, el tratamiento de estos pacientes debe considerar que es muy probable que aparte de la gingivostomatitis crónica tengan estos cuadros de resorción de raíces dentales. En cuanto a la microbiota, hay un cambio con respecto a los gatos con gingivostomatitis crónica. Aparecen Streptococcus y Filifactor como los géneros que juegan un rol más importante en la periodontitis. Pasteurella es la que está más presente en los pacientes sanos. Ahora, es importante esta aproximación terapéutica que tenemos acá. Los pacientes que tienen gingivostomatitis crónica se ha encontrado que hay una gran asociatividad a tener además esofagitis sin signos de enfermedad gastrointestinal. Por lo tanto, se asume que esta saliva contaminada que están teniendo los pacientes está en forma frecuente eh, causando lesiones proinflamatorias en el esófago. Ahora, es importante tener esto súper en claro porque en el fondo estamos viendo que un paciente con gingivostomatitis crónica felina
Es un paciente que está con una enfermedad inmunomediada, es un paciente que puede estar teniendo desórdenes para, o sea, alguna enfermedad viral asociada. Es un paciente que además de tener alguna enfermedad viral asociada, tenemos efectos ambientales en los que hay que estar tomando atención. Es muy probable que tengan además periodontitis, es muy probable que tengan enfermedades resortivas en la boca y además nos vamos a empezar a encontrar con estos cuadros de esofagitis. O sea, ¿en qué condiciones vamos a tener a un paciente que está con estas enfermedades? Nos vamos a empezar a encontrar con un paciente que va a dejar de comer, que va a estar más delgado, que lo más probable tenga celorrea, así como vimos en estas primeras fotos, gran inflamación, mucho dolor. Entonces estos pacientes en realidad están con su estado general muy comprometido. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos aproximaciones terapéuticas y es así de dicotómico, quirúrgico o médico, pero en general la aproximación más correcta es una aproximación médico-quirúrgica. ¿Ya? Lo primero es el manejo del dolor. Estos pacientes están muy comprometidos, por lo tanto tenemos que considerar qué otras enfermedades puede o no estar teniendo el paciente para definir qué analgésico vamos a dar, qué otros fármacos puede estar tomando para que no tengamos algún tipo de interacción entre ellos. Punto tercero, facilidad de manejo del paciente. Muchas veces cuando estamos pensando en fármacos o en tratamientos que son para la casa, pensamos en fármacos por vía oral. Y este paciente, la verdad que lo que tiene es un tremendo dolor en la vía oral. Entonces imagínense lo que sería estar recetando algo que implicara manipular la boca y abrirla cada 8, cada 12, cada 24 horas. O sea, el gato te ve con la jeringa, con la cucharita, con lo que sea que le vayas a aplicar por vía oral y se va a arrancar, le duele mucho. Entonces esa facilidad de manejo es muy muy importante a la hora de considerar el manejo del dolor que vamos a hacer. Tenemos la otra parte, que es la percepción de dolor por parte del dueño. No todos los dueños se dan cuenta de que a su gato le duele, o no todos los dueños se dan cuenta de que nosotros estamos haciendo un buen manejo del dolor. Por lo tanto, vamos a verlas más adelante. Vamos a publicar las escalas de dolor que hay asociadas en este rato. Se logró una correlación de expresión facial y poder graduar el dolor en los felinos. Por lo tanto, eso es un poquito más fácil y nos ayuda para que el dueño vaya dándonos pautas sobre cómo está el dolor en nuestros pacientes para poder ir haciendo estos rescates analgésicos que podemos ocupar. ¿Qué opciones tenemos? Gabapentina, buprenorfina, ¿ya? En general es uno de los buenos manejos que tenemos. Sería el óptimo en este caso. Con respecto al manejo quirúrgico, es lejos la mejor opción, ¿ya? Es la que más se recomienda, es la que más se ocupa. Tenemos un porcentaje muy pequeño de gatos que no va a tener mejorías, pero tenemos estos porcentajes en que tenemos gatos con mejorías considerables. Acá están los porcentajes, como los pueden ver. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes que están con estos cuadros proinflamatorios en la cavidad oral, estas gingivitis crónicas, el manejo que se hace es la extracción total de premolares y molares. Así como suena y como lo ven, y cómo va a comer y qué hace el paciente después y todo. Se logra una remisión y el paciente se adapta y aprende a comer sin problemas. ¿Ya? Nosotros logramos controlar el dolor, se baja la inflamación. Estos pacientes en general están bastante bien después de 40 días. Todos nuestros pacientes requieren de manejo antibacteriano, analgesia, algún antiinflamatorio. Necesitan un manejo, no es una enfermedad de tipo fácil que hagamos la extracción y el gato se va. O sea, estos pacientes requieren un control permanente. Tenemos que estar viendo en forma consistente cómo los vamos a ir ayudando. Con respecto al manejo quirúrgico, se pueden considerar varias cosas. Tener en cuenta que son cirugías largas, no es una cirugía de corto tiempo, por lo tanto hay que pensar en qué condiciones vamos a ingresar a nuestro paciente y cuál es su categorización ASA,
qué otros problemas o comorbilidades puede tener. Por lo tanto, hay distintos enfoques. Uno de ellos es que nosotros hagamos un enfoque de 2 tiempos quirúrgicos para acortar los periodos anestésicos para que nuestro cirujano esté en mejores condiciones. Estamos hablando de un espacio muy pequeño en el que hay que trabajar. Ya es bastante el trauma que se hace con la manipulación del tener que extraer todos los dientes en el paciente. El dolor de estos pacientes también es bastante complejo. Por lo tanto, una de las cosas que más se recomiendan precisamente es primero sacar todos los dientes que están gravemente afectados y a los, eh, no sé, entre 1 o 4 meses, según cómo evolucione nuestro paciente, se extraen el resto de los pacientes, de los dientes. Es una enfermedad inflamatoria inmunomediada. Por lo tanto, ¿qué es lo que se piensa como terapia médica? Bueno, por lo tanto hay que inmunosuprimir o inmunomodular a nuestro paciente. Frente a esto, prednisolona, 1 miligramo por kilo cada 24 horas hasta por 3 semanas, asociado a interferón recombinante felino, podría ser una opción, pero esto no quita que el manejo de esta enfermedad es quirúrgico. O sea, de hecho, cuando nosotros estamos haciendo abordajes de estos pacientes, en general tienen mejor resolución cuando se pasa del tratamiento quirúrgico a un manejo médico que de un manejo médico a un manejo quirúrgico. No sé si me entiendo. O sea, un paciente que va a ser sometido a extracción total porque es la indicación médica de estos manejos, de esta enfermedad, no tiene por qué estar pasando antes por corticosteroides e interferón. Esta es la opción B para aquellos casos en los que por A, B o C motivo no puedan pasar por el procedimiento quirúrgico, que son muy pocos pacientes y la verdad es que no se recomienda como primera opción. El tratamiento, insisto, es quirúrgico, ¿ya? El interferón recombinante omega felino no lo tenemos en el país aún. Se ocupa para las enfermedades infecciosas de los perros y además de los gatos y además el parvovirus canino. Ayuda en la inmunomodulación al ser dado por vía oral en la orofaringe, ¿ya? Y tiene efectos por corto tiempo, igual que los corticosteroides. Por eso es una de las principales razones por las cuales nosotros no lo ocupamos como un tratamiento de primera elección. Insistir en esto, la gingivoestomatitis crónica felina se trata principalmente con extracción de los premolares y molares total, más manejo del dolor. La ciclosporina se puede ocupar, tiene un efecto inhibitorio con las células. Hay buenos resultados asociados a este tratamiento en periodos de largo plazo, 4 meses, postquirúrgico. Se logra bastante buen manejo y se usa en estos casos que son refractarios, o sea, en los que no se recuperan en una primera fase solo con la extracción dental, sino que aquellos pacientes que necesitan un manejo médico posterior a la cirugía. Con respecto al uso de células madre, es bastante promisorio, pero aún se requieren mayores estudios. Hay pacientes en los que se ha logrado hacer un seguimiento y han tenido buenos resultados, y hay otros pacientes en los que a pesar del seguimiento que se ha hecho no se han logrado diferencias importantes con respecto a sus controles. Por lo tanto, es una terapia que probablemente en un muy corto plazo nos va a dar buenas señales. No es el momento ahora. Cuando hacemos el examen de la boca y nos vamos encontrando con un paciente que está con la encía enroquecida, aumentada de tamaño, tenemos que preocuparnos de identificar o ver cómo nosotros estamos tratando la enfermedad dental de nuestro paciente, ¿ya? El principal problema que nosotros vamos a ver es el tártaro dental, está el cálculo dental, que es la placa bacteriana mineralizada, y es como vamos viendo estas, no sé si se ve la flechita acá, estas plaquitas, estos acúmulos de sarro que se van viendo en nuestros pacientes cada vez más marcados en los perros y en los gatos.
Y tenemos un gran desarrollo bacteriano que va aumentando la inflamación, que va aumentando la retracción gingival, que va aumentando la exposición de la raíz dental. Por lo tanto, esto va generando muchísimo dolor en nuestros pacientes, ¿ya? Eh, Ahora, cuando nosotros nos empezamos a encontrar con un paciente en estos grados con gingivitis, enfermedad periodontal ligera, moderada o severa, estos pacientes siempre van a requerir que se haga una limpieza dental. Pero más importante aún que eso es la prevención. Siempre se debe educar para la higiene oral. O sea, cuando nosotros nos encontramos con un paciente cachorro en sus primeras consultas o un gatito en sus primeras consultas, tenemos que, parte del concepto de la medicina preventiva, tenemos que enseñarle al dueño, al tutor, como se dice ahora, a lavarle los dientes. Y ahí existen distintas alternativas. Por ejemplo, están estos cepillos de cerdas ultra blandas que se pueden ocupar. Dependen de humanos o de bebés. Ya hay también de presentación veterinaria. Todo depende del tamaño de nuestro paciente para ver cuál vamos a ocupar. Existen pastas dentales saborizadas para que sea mucho más fácil el entrenamiento. Y existen otros suplementos como de caseína, como es el Q-Chef, que son como granulados o algunas cositas para que mastiquen, que permiten que se genere este efecto como de raspado sobre el diente y también ayuden y aporten a la limpieza dental. Por lo tanto, es súper importante que en nuestra primera fase nosotros eduquemos a los propietarios, eduquemos a estos nuevos tutores sobre la importancia del lavado dental. Ahora, para esto hay que tener paciencia, o sea, nuestros pacientes van a tener toda la vida con esto. Entonces no esperemos que en 2 días el gato o el perro acepten lavarse los dientes. Vamos premiando la consulta acá. Lo que efectivamente logra un buen manejo es que nosotros podamos hacer un adecuado entrenamiento, que premiemos a nuestro paciente por esto. Este es un video, pero se los voy a dejar separados, donde se nota el concepto y se explica muy bien el concepto de resorción dental y de enfermedad periodontal en el perro. El tratamiento de la enfermedad dental requiere, se llama destartraje. Estas las limpiezas dentales que hacen en los humanos. En mascotas se habla de profilaxis bucofaringia, de destartraje, que es con los aparatos de ultrasonido, con las pinzas, todo este material odontológico. La odontología veterinaria es una especialidad en estos momentos, ¿ya? Que requiera que podamos ocupar estos elementos de exploración dental de los que nosotros podemos empezar a sacar las dientes móviles. Nosotros como internistas, como clínicos iniciales, deberíamos poder tener el espejito, este que ocupan los dentistas, y una sonda de exploración por lo menos, que nos permita medir la profundidad de los surcos gingivales y estar identificando dónde hay lesiones, ¿ya? En general, estos pacientes que van a ser sometidos a un destartraje, a una limpieza dental, requieren al menos 4 días antes del procedimiento que comencemos una terapia antibiótica. La mayoría de los casos, la terapia antibiótica que se ocupa es espiramicina más metronidazol por vía oral cada 12 o cada 24 horas, según sea la presentación clínica que estemos ocupando, y 4 o 5 días posterior al tratamiento. Por lo tanto, son terapias de 10 días, que normalmente son 4 días antes y 6 días después del proceso de destartraje o de limpieza. Es importante que se haga el pulir las piezas dentales después de la limpieza dental. No es solo rasquetear, sino que es además dejar los dientes lisos como vidrio, o sea, que no tenga rugosidades para que pueda otra vez comenzar a adherirse la placa bacteriana. Y de ahí en adelante, mantener la buena higiene oral de nuestros pacientes. Por eso es tan importante que en una primera fase lo vayamos educando.
¿Por qué? Porque esto duele mucho en nuestros pacientes, ¿ya? Las lesiones de la boca hacen que el gato, que el perro deje de comer, se empieza a sentir mal. Nosotros normalmente cuando jugamos como dueños de nuestros animalitos, en general no estamos examinando la boca y es muy posible que sea una de las primeras causas de anorexia y que no la estemos identificando bien. Por lo tanto, es súper importante un muy buen abordaje de la cavidad oral. Tenemos acá lesiones que se llaman hiperplasia gingival. Es en casos severos de enfermedad periodontal, en casos severos de pacientes con gingivaostomatitis crónica. Miren cómo ese gato se mordía las encías. Imagínense el dolor que ahí estaba sintiendo este paciente. Hay traumas masticatorios importantes, así que la verdad es que es muy necesario que hagamos siempre un buen examen de cavidad oral. En general, la signología clínica de boca es esta, ¿ya? Lesiones muy feas, salivación, esta saliva con sangre, como ligosa, no quieren comer, hacen ruidos cuando comen o prenden el pellet y lo van soltando en forma frecuente y uno puede ir identificando bastante dolor. En general, estos casos de hiperplasia gingival otra vez están asociados a calicivirus. No implica que el calicivirus lo induzca, pero sí está muy frecuente en estos casos también, ¿ya? El cáncer está presente, ¿ya? Generalmente es en pacientes de mayor edad, mayores de 10 años. Lo que más encontramos dentro de la cavidad oral, carcinoma de células escamosas en perros y en gatos, fibrosarcomas en perros y gatos, melanomas malignos, principalmente en perros, y otras que ya empiezan a ser con mucho menor incidencia, como el linfoma, rabdomiosarcoma, osteosarcoma, lesiones de glándulas salivales. El carcinoma de células escamosas es bastante agresivo, no hace metástasis, ¿ya? Tiene un pronóstico muy malo. La extracción es quirúrgica y en realidad no es mucho lo que podemos hacer en estos casos. Por lo tanto, en un paciente con carcinoma en boca tendríamos que hacer maxilectomías, por ejemplo. O sea, hay pacientes en los que se hacen este tipo de procedimientos. Se tiene que analizar muy bien con el cirujano maxilofacial lo que vamos a hacer. Y en muchos casos estos pacientes se quedan con sondas de alimentación de forma permanente. Fotos de un fibrosarcoma son bastante frecuentes, son masas de tejidos blandos, no tienen un pronóstico muy bueno tampoco. O sea, en general las neoplasias de cavidad oral son bastante malas. Afortunadamente existen algunas que son buenas, como es el caso de los papilomas. Yo creo que todos han visto esas como verruguitas que crecen alrededor de los labios de los perros. Estas son autoinmunes, o sea, perdón, autolimitantes. Y en 7 a 10, 15 días estas verruguitas se van a ir cayendo de nuestro paciente y desaparecen los papilomas. El épulis lo podríamos definir como un sobrecrecimiento de la encía, ¿ya? Comienza a haber un sobrecrecimiento de la encía, comienza a cubrir los dientes y en el fondo lo que hay que hacer es irlo sacando. Es una neoplasia que tiene este carácter de mantenerse en un crecimiento descontrolado, pero no es metastásico, ¿ya? El pronóstico frente a un cuadro de épulis igual es bastante bueno. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro paciente puede estar cursando con una neoplasia de cavidad oral o con alguna lesión de cavidad oral? Vamos a ir viendo estos signos que en general son bien poco específicos, no son patognomónicos. O sea, un cuadro de asimetría facial claramente nos va a llevar a pensar que esto no es bueno, ¿ya? Pero también ocurre esto en pacientes que tienen cuadros no neoplásicos. Entonces, en el fondo hay que estar atento dentro de esto. Me faltó agregar el TBT dentro de las otras lesiones de boca, nariz, encías que empiezan a aparecer. Hay cialorrea, tenemos un cuadro de baja de peso, que nuestro paciente deja de comer, le duele comer, está con mucho apetito, se acerca al plato, lo mira, maulla, ladra,
pide comida, le dan comida, trata de prenderla y la suelta, le duele, ¿ya? Entonces empezamos a tener a nuestro paciente con estos cuadros de disfagia bastante marcados. Hay pacientes en que su estado general está tan alterado que ya ni siquiera tienen ganas de comer. Y ahí ya empezamos a ver pacientes que están con anorexia franca. En estos cuadros iniciales, nuestro paciente tiene hambre porque quiere comer, pero al final es tanto lo que le duele que se rehúsa cada vez más a comer y finalmente ya entramos en estos cuadros de anorexia marcada. ¿Ya? El diagnóstico, como siempre, vamos a ir a la base de datos mínima, saber que este es un cuadro que no es sistémico, asegurarnos que nuestro paciente esté bien y esta base de datos mínima va a ser asociada al uso de perfiles bioquímicos, hemogramas, los test de las enfermedades retrovirales en los gatos. Pasarían a ser el panel mínimo para poder empezar a hacer algún tipo de abordaje para ver si es que estamos cursando nuestras sospechas diagnósticas en la lista de problemas. Hemos agregado alguna otra enfermedad diferencial. Placa de tórax, en el caso de que estemos pensando en lesiones que pudieran ser invasivas, citología, biopsia, depende mucho de cuál va a ser el abordaje que vamos a hacer y cuál va a ser la enfermedad. Lo más probable, lo más tradicional en estos casos es que nos restringamos a las radiografías de boca, a lo que estamos viendo en cavidad oral, probablemente preparar a nuestro paciente con el perfil, hemograma, urianálisis para poder caracterizarlo, para hacerlo pasar a un proceso quirúrgico, tomar biopsias y ahí seguimos avanzando con ello. ¿Ya? Otra enfermedad súper característica de perros es la fístula del cuarto premolar. Tenemos a nuestro canino con una lesión, como ven en la primera foto, un paciente que tiene como una costrita o una herida que no cicatriza bajo el ojo. En general tendemos a pensar o llegan como motivo de consulta que se rasmilló con una rama, que se pasa a raspar con las patas, que le pegó el gato. Siempre hay justificaciones, mil y un justificaciones para explicarse una herida bajo el ojo o en la piel. Pero si anestesiamos a nuestro paciente, podemos darnos cuenta en la segunda foto que si pasamos a una sonda de exploración, podemos ver que hay una fístula, o sea, nuestro paciente está con una lesión importante en la cavidad oral que está teniendo signos hacia el resto de la carita, ¿ya? Hay comunicación alveolar acá, hay una ruptura, hay una periodontitis importante y vamos a tener a nuestro paciente con esta fístula del cuarto premolar. Es una lesión abscedativa, hay mucha secreción en forma frecuente, al perro le duele mucho y en muchas ocasiones es un cuadro crónico porque en realidad nadie hace un examen de boca, sino que todos se dedican a cuidar la lesión que tenemos en la cara. Y ahí vienen el límpiele con surito, póngale agua de matico, póngale esta cremita. Y existen mil y una y el pobre perro va de veterinario en veterinario hasta que alguien hace un buen examen de cavidad oral y encuentra esta lesión que es la fístula del cuarto premolar, o pueden encontrar en los libros como la fístula del molar carnicero si la pillan en libros más viejos, pero esa es la lesión. Otro problema que tenemos son las obstrucciones de los conductos salivales. Y ahí nos vamos a encontrar con estas lesiones que son como bolsitas, son turgentes, son blandas, son frías. El diagnóstico lo hacemos por punción y de la punción va a salir un líquido filamentoso que es nada más que saliva, ¿ya? El diagnóstico se hace con radiología, insertando medios de contraste en nuestro paciente anestesiado en los ductos de salida de las glándulas salivales para poder identificar dónde está obstruido y a veces con la simple aplicación del fluido el conducto se desinflama o en otras ocasiones requiere que se haga la extracción de la glándula salival. Son bastante complicadas. En general las vamos a ver en perros de raza pequeña y hay mineralizaciones que se generan dentro de los túbulos y generan estos cuadritos obstructivos. Ránula se llama al que pasa
bajo la lengua y tenemos esas lesiones que uno levanta la lengua y encuentra este gran aumento de la glándula sublingual. Ya, listo boca. Vamos a hacer otro audio con las patologías esofágicas.